nombre de Cristo Jesús. Amén. Mire, hermano, quiero invitarlo a que abra su Biblia junto conmigo y me acompañe a dos versos de la Biblia, o más bien dicho, dos pasajes. El primero está ubicado en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, verso 23. Y luego, como decíamos por ahí, bueno, pues los modernos no sé cómo le van a hacer, pero los antiguos sí. Ahí póngale su dedito así como si fuera un separador. Y vamos a irnos después a Mateo capítulo 4, verso 14 al 20. ¿Ya tiene los dos? Bien. Bueno, aquí es la desventaja para los que traen su super Biblia en su teléfono. Ahí lo busca rápidamente. Vamos a dar lectura primero al Evangelio de Mateo capítulo 1, versículo 23. Dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre, ¿cómo dice? Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora vámonos a Mateo capítulo 4, verso 14 en adelante. Y dice así, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino de mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Es una parte poética muy bonita, hermano. Dice, el pueblo asentando en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región sombra de muerte. Luz les resplandeció, sigue el poema, dice el 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, uso la versión 60, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y a Andrés, su hermano. Se echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Dice el verso 22. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, verso 23, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Siéntese, por favor. Es de bien saber que ya empezó lo que tradicionalmente se le conoce, hermanos. Yo creo que en una representación muy común en el pueblo, muy popular, lo que es la famosa cuaresma. A mí me han preguntado en relación a la cuaresma, que si la cruz que le ponen a las personas en la frente, por qué los cristianos, si podemos comer o no podemos comer comida de cuaresma, y me han hecho muchas preguntas en relación a ello. Voy a contestar estas dos bien breve. La primera, en relación a la famosa crucecita en la cabeza. En realidad no hay sustento bíblico, hermano, que lo apruebe. En realidad pertenece a la tradición católica, a las tradiciones de ellos que tienen escritos. Y voy a contestar la segunda. En relación a la segunda, me han preguntado si los cristianos podemos participar de la comida de cuaresma. Y yo les he dicho, bueno, yo sí participo. A mí me gustan mucho los nopales, los chacales, la capirotada, y les empiezo a decir los camarones empanizados, le digo las papitas en torta, todo. Así que le digo, yo en lo personal no tengo ningún conflicto con ello. Al contrario, doy gracias a Dios que a alguien se le ocurrió hacer eso. Sin embargo, algunos cristianos aún tienen esas preguntas. En realidad no es pecado, hermano. No estamos participando de idolatría ni de adoración a ídolos, que la Biblia lo prohíbe tajantemente, pero en realidad sí pertenece a una tradición muy antigua que en una ocasión una religión en algún momento la puso como una señal. ¿Tiene algo de paganismo? Me han preguntado, les he dicho, no.
porque si así fuera, pues entonces muchas de las cosas que practicamos en realidad pasarían a ser paganas y automáticamente mundanas. Y mundanas es un término que se atribuye ya sea a algo que se practica en el popular o en su efecto a algo que es contrario a la Biblia. Es algo que se practica en el popular. Esta semana, hermano, yo voy a empezar una serie de sermones que tienen que ver y aprovechando el tiempo en relación a la vida de Jesús. Siempre que viene este tiempo, el tiempo entre marzo y abril, suelo revisar mis sermones anteriores de por lo menos 10 años para atrás, hermanos. ¿Tantos, pastor? Sí, hermanos, yo tengo mi registro y suelo observar cómo he titulado cuando viene esta época con la finalidad de no caer en los mismos títulos o en su efecto no me vaya a pasar como le pasa a algunos evangelistas o predicadores que decimos nosotros entre predicadores, se fusilan el mismo sermón, hermanos. O sea, se echan el mismo. Viera los predicadores cómo a veces cometemos esa imprudencia. No es mi caso, pero me incluyo. Que de un año a otro sacamos los mismos sermones. Y luego de repente las ovejas se nos quedan mirando, hermanos, así diciendo, pastor, pues si yo lo escuché el año pasado, ¿verdad? Y dicen, nomás porque es el pastor, no lo crucifico. Pero sí nos crucifican. No está bien, hermanos. Dios nos da mucha capacidad para que los exponentes de la Biblia podamos estudiar y encontrar más información que contribuye a los oídos espirituales de un cristiano. ¿Sabe por qué? Porque si algo hoy en día en estos tiempos me ha tocado ver mucho, es que se habla de todo. Se habla de prosperidad, se habla de demonios, se habla de legalismo, se habla de declaraciones, se habla de decretos, pero curiosamente se está dejando de hablar del centro de nuestra adoración, que es Jesús. Y eso es algo interesante, hermanos, porque esto obedece a un cambio en el sermón de las iglesias cristianas. Estas semanas yo quiero dedicar estos siguientes mensajes en cada subtema al hablar un tema que tiene que ver precisamente con nuestro Señor Jesucristo. Y le he puesto por tema a esta serie de mensajes, Emmanuel, Dios con nosotros. El mensaje que este día voy a trazar precisamente tiene que ver con esa primera parte, no de su nacimiento, sino esa primera parte del inicio de su ministerio. Le he puesto por tema a este mensaje precisamente, Emmanuel, Dios con nosotros, el Evangelio de las Buenas Nuevas. Cuando hablamos de la historia de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en realidad los 4 escritores o narradores captaron el inicio del ministerio de Jesús en diferentes etapas. Y cuando hablo del ministerio de Jesús, es lo que conocemos por ahí en la historia, en cuándo empezó Jesús su ministerio. Algunas personas piensan que Jesús inició su ministerio cuando hizo el milagro allá en las bodas de Canaán. En realidad ahí no empezó su ministerio, hermanos. Ahí expresó un milagro y que inclusive su propia madre María, ¿qué fue lo que le dijo? Jesús, se acabó el vino. Pero en realidad ese no era el inicio del ministerio de Jesús. El inicio del ministerio de Jesús es precisamente cuando aquí se capta entre Mateo, Marcos y Lucas, lo que los narradores dicen, lo primero que empezó a hacer Jesús cuando vino a la tierra, en calidad de evangelista. Algunos estudiosos dicen que tenía 30 años cuando él empezó su ministerio. ¿Por qué lo sitúan a esa edad? Hay ciertos datos culturales que nos permiten observar que no empezó antes su ministerio ni lo empezó después de los 30. Porque la edad de los 30 o el número 3 o el número 30 o el 33, que es lo que pertenece a la numerología de la Biblia y sus interpretaciones, es la que nos permite a nosotros los estudiosos comprender que cuando Jesús inició su ministerio, lo inició en la etapa madura de su vida, en la etapa plena de su vida. Así que aunque los evangelistas no digan cuándo empezó en edad, se le da el crédito y el registro a los 30 años. Así que hoy vamos a hablar, hermanos, de qué es precisamente Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús, el evangelista. Y precisamente empezamos con el verso. Si usted tiene su Biblia abierta, quédese conmigo en el verso 14 del capítulo 4. Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas
vio una gran voz y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Esta frase pertenece a una profecía de un hombre llamado Isaías. Isaías, entre los estudiosos, se le conoce como el evangelista del Antiguo Testamento, porque es el hombre que más tiene acertaciones mesiánicas de la venida de Cristo. Se dice que este hombre, miles, todavía cientos o 1000 años, algunos le atribuyen 1000, yo le atribuyo cientos, antes de que Jesús viniera a la tierra, este hombre ya había percibido que se estaba revelando a la luz de la humanidad un Salvador, pero no un Salvador terrenal, sino espiritual. Y escribe a manera de poema algo que se le conoce como una profecía. Hoy la gran mayoría de los cristianos en la actualidad, yo he observado que tienen mucha dificultad cuando se habla de las profecías. Voy a hablar brevemente de los dos ángulos. Los que tenemos más de 15 años para atrás en el Evangelio, 20 años para atrás en el Evangelio, nosotros entendemos perfectamente cómo funciona la profecía, se nos enseñó. Pero los cristianos modernos o los cristianos actuales, cuando se habla de la profecía, generalmente se la atribuyen a una especie de expresión mística o misteriosa, de algo que no se sabe qué es, pero esperemos si sea algo. Otros se la atribuyen a una expresión como de decreto. Tú profetiza que lo vas a recibir y lo vas a recibir. Otros se lo atribuyen como aquel que anda de adivinador entre las iglesias, adivinando el nombre, el apellido, la edad, si está o no está embarazado. Y hoy en día la profecía se ha envuelto, hermano, históricamente en un grave problema para muchos cristianos. Al punto y al grado que hoy en día se ha visto lo que no se había visto cientos de años atrás, hermanos. ¿Y sabe qué es? Profetas. Hoy en día vemos profetas en las redes sociales a todo lo que da. Y como pastor tengo la responsabilidad en primer lugar de decirle, el evangelio no son profecías. El evangelio de Jesucristo no descansa en profecías. El evangelio de Jesucristo descansa en la salvación. Descansa en profecías mesiánicas que se escribieron con la finalidad de mirar lo que iba a sucederle a la humanidad como un Salvador. Pero no descansa en que el cristiano tenga que estar buscando, consultando o creyendo necesariamente en dónde están los profetas o las profecías para yo poder tener una luz que voy a hacer ahora. Y cuando me refiero a ello, me refiero porque en la antigüedad se nos enseñó algo muy interesante en relación a la profecía. La profecía tiene 3 características y yo la he enseñado varias veces en el instituto aquí y en otros institutos. En primer lugar, la profecía es voz de Dios, es una voz divina que tiene como función ¿qué? Traer juicio. Cuando tú lees todo el Antiguo Testamento, las profecías se caracterizaban porque los hombres de Dios eran utilizados para que los oyentes comprendieran que lo que estaban haciendo delante de Dios era incorrecto. Y Dios levantaba a los profetas para atraer juicio a la humanidad y en este caso a Israel. 2, no solamente las profecías eran para que los hombres comprendieran que Dios, como juez justo, no va a permitir que pasen cosas más allá de la humanidad, sino también para corregir. Esa es otra de las cosas que tiene como característico la profecía. Dios cuando habla para corregirnos. Y eso es algo interesante, hermano. Porque cuando se piensa la imagen de Dios, la gente por lo general piensa que solo Dios está observando al hombre a ver qué está haciendo mal y posiblemente evidenciarlo delante de los demás. Yo le voy a decir algo interesante de los profetas del Antiguo Testamento. En el corazón de ellos jamás estaba que Dios condenara al pueblo. En el corazón de ellos estaba que el pueblo volviera a Dios. Y una de las cosas que debe de cumplir como característica la palabra de Dios cuando nosotros somos alimentados es que Dios no nos habla para condenar nuestras malas acciones solamente, sino que también Dios nos da la corrección y nos da el consuelo, hermanos. Y precisamente sobre esa corrección viene un consuelo. Y ese consuelo por lo general, en los días de la actualidad, en la iglesia de ahora, es cuando nosotros visitamos el altar. Es cuando nosotros venimos delante de Dios y le decimos, Señor, esta área de mi vida tengo que atenderla. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo, cuando nosotros estamos en la búsqueda del arrepentimiento, es cuando viene el consuelo del Señor.
Y le digo algo interesante aquí, hermano. Es por eso que cuando un cristiano viene a la iglesia, es bien importante que sepa que tiene que tener un tiempo de búsqueda de Dios en oración y arrepentimiento. Siempre. Yo recuerdo cuando era adolescente que la gran mayoría de los sermones tenía que ver con apuntarnos a nosotros y nuestros defectos. Es en serio, hermano. Yo crecí con esa idea. Siempre decían los predicadores de antes que ya iba a empezar el sermón. ¿Y qué hacíamos, hermanos? Mira, sí saben. Nos poníamos el casco. Y pareciera ser como una iglesia que condenaba, pero en realidad cumplía una función. Y cuando nosotros somos enseñados de la palabra de Dios, la profecía que es la voz de Dios hablándole al hombre, es por eso que es tan importante que usted y yo cuando venimos a la iglesia, no se trata solamente de adquirir información teológica o acerca de Dios, sino se trata también de abrir ese corazón delante de Dios y decir, lo que aprendí ahora, lo que me ministraste ahora, lo que me enseñaste ahora, es necesario que atienda y examine mi vida. Y lo que estaba haciendo Isaías aquí, a decir, Dios, Emanuel con nosotros, Dios con nosotros, perdón. Y luego él decía, el evangelista Mateo, y recita una profecía mesiánica. Si usted se dio cuenta, no solamente está hablando del hombre en su condición delante de Dios, en tinieblas, sino también le da una esperanza. Hermanos, cada vez que venimos a la iglesia, es una esperanza para venir a Dios en oración y encontrarnos en su presencia. Es para descansar en Dios. Es para que nuestro corazón y nuestro espíritu se rinda delante de Dios y nosotros tengamos la libertad que al acabarse el culto tenemos la confianza que Dios nos ministró. Mire, las personas cuando vienen a la iglesia y el pastor les habla, ¿sabe cómo nos miran a los pastores? Hermano, se fue quedado un minuto. Y los hermanos piensan que uno los va a crucificar. Es más, ven mi número o el de mi esposa. Y la piensan si nos contestan o no. Empiezan a recitar su vida a ver si hicieron algo. No, hermano. No. Ningún cristiano le tiene que tener ni miedo ni al pastor ni al sermón. Porque sobre de ello viene un consuelo de parte de Dios para nuestro crecimiento espiritual. Y seguimos leyendo, dice el verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos, ¿qué dice? Se ha acercado. Cuando dice la Biblia, arrepentíos, el arrepentimiento, teológicamente hablando, tiene un significado muy bonito, hermano. Significa que a la dirección a la que vas, literalmente te des la media vuelta de 180 grados y retornes por donde ibas. Eso es la palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento no es la emoción de intentar cambiar, ni tampoco es la intención de dejar de hacer algo, ni tampoco es la idea de que voy a ver a los demás a ver cómo van. No, el arrepentimiento tiene que ver que aunque todos los demás vayan en sentido hacia enfrente, si yo tengo la seguridad que hacia enfrente no es lo correcto, yo tengo que mirar hacia el otro lado. Y esta es una parte bien interesante en el Evangelio, porque cuando una persona verdaderamente viene a Cristo, hay ciertas características que se cumple Emanuel, Dios con nosotros. ¿Y sabes qué es, hermano? Arrepentimiento. Mira, los pastores solemos escuchar mucho a las personas. Aprendemos con el tiempo y aparte el discernimiento del Espíritu de Dios. Y nosotros logramos en ocasiones detectar cuando un cristiano no es que tenga problemas para abandonar un pecado, no, es que más bien dicho no está arrepentido. No es que se justifique porque otros hermanos lo hacen, no, es que en realidad no hay un arrepentimiento. No es que sea muy débil o su personalidad no sea lo suficientemente capaz para buscar a Dios, es que en verdad no hay un arrepentimiento. Un pastor hizo una ilustración hace poco tiempo, la escuché en su sermón. Dice que una ocasión llegó a una iglesia y que, movido por el Espíritu de Dios, dice que le preguntó a los cristianos cuando subió a tomar el lugar. Dijo, hermanos, ¿cuántos de ustedes son hijos de Dios? Y dice que pues, todos levantaron la mano. Amén, amén.
Y lo dice que preguntó, ¿cuántos de ustedes están verdaderamente arrepentidos? Dice que los amenes empezaron a bajar. Y lo dice que preguntó, ¿cuántos de ustedes, si Cristo viene ahorita, se van con el Señor? Y dice que literalmente los amenes bajaron más. Porque hoy en día las personas piensan que el evangelio consiste en aprender acerca de Jesús. Consiste en formar una vida religiosa. Consiste en mantener solamente un entendimiento de lo que es la palabra de Dios. En realidad, cuando Jesús dijo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, es porque una clara evidencia de aquel que ha recibido el evangelio es que vive una vida arrepentida, hermanos. Mira, ¿arrepentido de qué? ¿O por qué? ¿O para qué? Yo lo he dicho muchas veces, perdón que me ponga de ejemplo, muchas veces lo he dicho. Yo no me arrepentí de haber sido un drogadicto o un borracho o un maldiciente o un mujeriego. No tuve esa vida, hermano. No participé de esa vida. Pero me quedó en claro que cuando una persona viene a Cristo, uno se arrepiente porque uno vive alejado de Dios, en tinieblas, porque uno vive separado de Dios, porque uno no tiene comunión con Dios, porque el pecado que habita en uno impide que yo tenga mi vida en Dios y sea hijo de Dios. Pero cuando un cristiano, un hijo de Dios verdaderamente, se puede observar en él un arrepentimiento. Lo voy a decir con mucho respeto y con el corazón en la mano. Tú como esposo sabes si verdaderamente tu esposa es hija de Dios, porque tú ves un arrepentimiento en su conducta. Tú lo sabes. Hermana, usted debe de saber si su esposo verdaderamente está arrepentido. Usted lo debe de saber. ¿Por qué? Porque ya no es el mismo hombre de antes. Hijos, usted debe de saber si sus padres verdaderamente están arrepentidos. ¿Por qué? Porque probablemente les tocó ver quién era él antes en su vida pasada. Y a la misma vez les digo, padres, ustedes deben de saber si sus hijos verdaderamente están arrepentidos. Porque ustedes pueden ver en ellos, no necesariamente que Dios los rescató de una vida difícil, sino que Dios ha hecho en ellos un cambio para vivir una vida delante de Dios en santidad. Hermanos, el arrepentimiento no es una emoción, el arrepentimiento es una convicción. El arrepentimiento no tiene nada que ver con aprender más acerca de la Biblia necesariamente. El arrepentimiento tiene que ver con un estilo de vida en tu relación con Dios. Si usted por alguna razón se le está dificultando dejar de practicar cosas que la Biblia le dice y le manda y le prohíbe y le dice que están mal delante de Dios, y usted está luchando, como dijo aquel brother, ¿verdad? Dijo, es que está difícil la carne, pastor. Está pesada. Les digo, sí está pesada. ¿Y sabe por qué está pesada? Porque cuando usted ve que Satanás lo está persiguiendo constantemente, ¿sabe por qué es? Porque huelemos a carne. ¿Sí me entendió? ¿Sí me expliqué? Los depredadores, ¿sabe qué olfatean? La sangre, la carne. Si usted piensa que un depredador puede ver el animal y decir, ay, qué rico se ve. No, ellos huelen. Y cuando un hijo de Dios está arrepentido, la carne no se convierte en una expresión de solamente ver de qué manera puedo buscar a Dios, sino se convierte en algo que estamos crucificando constantemente para buscar a Dios y vivir en santidad. Hermano mío, cuando Jesús vino y dijo en este mensaje, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, es porque Él estaba marcando un par de aguas en la humanidad. El hombre ya no va a ser esclavo del pecado. El hombre ya no va a pertenecer a una vida en tinieblas. Ahora tiene la oportunidad de poder enmendar su vida espiritual, de poder volver a tener comunión con Dios, de rescatar su vida de la eternidad y ahora encontrarse con su Salvador en una vida futura. Y eso, hermano mío, aquellos que somos salvos, viera cómo lo disfrutamos. ¿Cómo lo disfrutamos? ¿Por qué? Porque sabemos que ahora nuestras vidas han pasado de muerte a vida. Y sabemos que ahora nuestras vidas no necesitan ese estilo de vida porque ahora se encuentran en comunión con Dios.
Bien dice una imagen que alguien me mandó hace tiempo. Y se veía una persona quitándose como un traje. Y decía más o menos así: deja de luchar con tu carne, porque a tu carne no le importa tu eternidad. Y es cierto, hermanos. El arrepentimiento no tiene nada que ver con una emoción, sino tiene que ver con una convicción. El verdadero evangelio no consiste en que los cristianos nos congreguemos los domingos o a los días entre semana. El verdadero evangelio consiste en un verdadero arrepentimiento para vivir conforme a la palabra de Dios. Y los cristianos no tenemos que tener dificultad con ello. Mira, si en el matrimonio las amistades de repente te dicen a ti o a mí, ¿verdad? Ya traes cadena, ahí va el látigo. ¿Verdad que así nos dicen de repente, hermanos? Mire, yo me he topado hombres que han dicho: ¿y qué? ¿A ti qué te importa? Es mi látigo, es mi cadena, yo la cargo, no es tuya. Por eso no debemos de sentirnos intimidados cuando alguien nos diga: muy cristiano, sí, muy cristiano porque soy hijo de Dios, muy cristiano porque me salvó, porque me arrepentí de mis pecados y ya no soy la persona que era antes. Y el mensaje de Jesús consistía en arrepentimiento y transformación. Pero ¿qué también seguimos leyendo? Y dice el siguiente verso, dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, verso 18, y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran, ¿qué dice? Pescadores. El evangelio también tiene que ver con una vida que Jesús llama. ¿Sabían ustedes que nosotros no predicamos porque queremos? Nosotros no enseñamos porque queremos. Nosotros no compartimos el evangelio porque queremos, hermanos. En realidad, de acuerdo a la Biblia, nosotros lo hacemos porque Jesús nos llama a hacerlo. Automáticamente lo que le quiero dar a entender es que esto no es una opción. Esto no es una alternativa. Este es un deber que, al ser hijos de Dios, otros más tienen que conocer el evangelio. ¿Y por qué lo digo? Porque precisamente cuando usted lee Mateo capítulo 10, usted se encuentra por ahí, no lo busque, los hombres que Jesús llamó. Y esos hombres que Jesús llamó, Él los eligió. Hermano mío, el evangelio es ser llamado por Dios para cumplir una misión. Hoy en día yo observo cómo la tecnología nos permite que las personas puedan venir a las iglesias. Se utilizan un montón de recursos y no son malos, hermanos, qué bueno. El evangelio se tiene que expandir de alguna manera. Pero te voy a decir algo muy personal que yo creo. La mejor manera de presentar el evangelio es con nuestro testimonio y con nuestra voz. La mejor manera en la que la gente va a conocer a Jesús no es porque vean espectaculares o haya muchas radiofusoras o existan muchas iglesias alrededor. La mejor manera es el trato que tú y yo les damos al momento de compartir, porque hemos sido llamados por Jesús. Tú has sido llamado por Jesús para compartir el evangelio. ¿De veras, pastor? Sí. Cuando Jesús llamó a estos hombres, lo hizo con el deber de que el evangelio se escuchara más hacia otras personas. La idea de pensar que solo Jesús caminaba con 12 y esos 12 simplemente hablaron más allá es totalmente incorrecta. En una ocasión Jesús dice en la Biblia que le acompañaban 70, inclusive hasta los mandó de 2 en 2. En otra ocasión inclusive dice en el libro de los Hechos, que había un grupo de cientos de ellos después de que Él muere y resucita, esperando ¿qué? Saber qué hacer las instrucciones del evangelio de la cruz. Mira cómo es necesario, hermano, que la gente sepa que nosotros somos hijos de Dios. Es bien necesario. Ya no se lo dejes a las redes sociales. No se lo dejes al internet. Ya no se lo dejes a los stickers, ni a las playeras, ni a los zapatos, ni a las chamarras, ni a los chicles, ni a los chocolates. Es en serio. Deje que ellos hagan su parte. El mejor testimonio para compartir el evangelio es cada uno de nosotros. Y cuando nosotros lo hacemos, hermano mío,
Si supieras cuántas historias vas a detectar de personas que estaban esperando que alguien les hablara, de alguien que los puede transformar, y que nosotros somos la viva evidencia de que las cosas pueden cambiar. Tú y yo somos. Has de compartir el evangelio porque has sido llamado por Jesús. En una ocasión, el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Corinto, capítulo 2, verso 17, les dejó muy en claro algo. Porque algo que se enfrenta hoy en día a la iglesia y el evangelio en la actualidad, hermanos, más que nunca yo lo he visto. Hace tiempo se hablaba con una amistad y me decía, si mi pastor viviera ya se estuviera revolcando en la tumba por todo lo que se ve. Y le dije, sí, y el mío también. Y el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Corinto en el capítulo 2, les da una enseñanza muy entendible. Les dice, mientras otros presentan a Jesús de una manera, tú y yo presentémoslos como lo hemos aprendido. Hermano, a veces los cristianos no quieren hablar del evangelio porque está tan diferente, está tan extraño, está tan corrompido, está tan diluido, que la gente ya nos pregunta, ¿de qué lado eres? ¿De acá o de acá? No somos ni de acá ni de acá, hermano. Somos de lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros debemos de seguir predicando el evangelio, que Cristo viene pronto, que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo transforma vidas, porque ese es el evangelio de Dios con nosotros. Y siguiendo leyendo la lectura, dice por ahí, y les dijo, venid en pos de mí. ¿Y qué les dijo? Y los haré pescadores de hombres. ¿Cuántos recuerdan cómo les decían al departamento de varones, hermanos? Pues no sé qué pescaban, hermanos, la verdad. ¿Y cómo le decían al de las mujeres? ¿Concilio qué? ¿Mitotero? Sí, yo llegué a escuchar esas frases. Y a los hombres les decían los pescanadas. Cuando Jesús llama, cuando Jesús salva, es porque Él ve en nosotros una capacidad, hermanos, para poder hacer las cosas. Le voy a platicar una anécdota que conté hace algunos años. En una ocasión un pastor le dijo a su iglesia, dijo, hermanos, después de la escuela dominical, si para el culto de la tarde usted no trae un invitado, por favor no venga a la iglesia. No, es real, esto pasó hace 20 años en una iglesia en Argentina. Yo lo leí en un libro. Y dice el pastor que la gente, así como usted me miró, ¿verdad? Unos se rieron, otros se quedaron muy serios, así como que, ay. Y el pastor les volvió a repetir, si no viene una persona acompañándole a usted, no venga a la iglesia, por favor. Así, hermanos, así de recio fue el comentario. Y cuenta el pastor en su libro, que después de varias horas, ese mismo domingo, solamente se presentó la cuarta parte de la iglesia. Pero esa cuarta parte de la iglesia llegó con una cuarta parte de invitados. En otras palabras, se llenó el 50% de la iglesia. El pastor dice en su libro que él predicó salvación, hermanos. Porque básicamente la mitad de su auditorio eran cristianos salvos y la otra mitad eran personas no salvas. Dice que cuando finalizó el culto, llegó la siguiente semana, esto es literal, y que le volvió a decir a los cristianos, hermanos, después de la escuela dominical, si usted no viene con un invitado, no venga a la iglesia, por favor. Esas personas que se habían quedado ahí, se dieron cuenta que haber invitado a alguien no había sido un problema. Y cuando salieron al culto, después del culto de la dominical, volvieron a traer otro invitado. Y ese porcentaje de personas nuevas, recién convertidas, que habían escuchado el mensaje de salvación, ellos no se espantaron, dijeron, pues invitar a alguien a la iglesia, qué bonito, gloria a Dios. Y automáticamente él escribe en su libro que ese 25% de creyentes que ya habían invitado a alguien, más ese 25% de creyentes que ya se habían convertido, dice que en su mayoría, en esa siguiente semana,
el 80% de su iglesia estaba llena. Llena. Hoy por hoy, este pastor tiene una iglesia de 3,000 miembros en Argentina. Y él cuenta en su libro que él sabía el riesgo que iba a tomar al decirle eso a la iglesia. Él escribe en su libro que a pesar de que algunos lo juzgaron y le dijeron que la iglesia se iba a cerrar, que él era un autoritario, que era antibíblico, que no puedes obligar a las personas a traer una persona a la iglesia, y lo empezaron a juzgar, él escribe en su libro, dice, yo pude entender que el deber de todo cristiano es que tenemos la capacidad para ganar almas para el Señor. Y usted se queda pensando, ¿verdad? ¿Lo va a hacer, pastor? Usted se queda pensando ahí, no, pues bonito momento para ir a buscar otra iglesia, ¿verdad? No, no se preocupe, no lo voy a hacer todavía. Pero sí le voy a decir una cosa. Es nuestro deber como hijos de Dios, que si Él nos llamó a ser pescadores de hombres, si Él vio en nosotros un arrepentimiento y una salvación, es nuestro deber que nosotros no dejemos de compartir el evangelio, inclusive que vengan personas al conocimiento de Dios. Uno de los problemas de esta sociedad de cristianos es que estamos muy confortables de vivir la fe así. Estamos muy confortables de venir y adorar a Dios y aprender y gozarnos. Y es bueno, es correcto, hermanos. Pero yo le voy a platicar algo muy personal. Yo sé que algunos de ustedes también lo han hecho. Ha habido ocasiones que yo voy a restaurantes de comida rápida o algún lugar a comer. Y me ha tocado ver, hermanos, personas que están del otro lado de la ventana. No sé si a propósito o casualmente. Y me ha tocado ver que voltean a ver la ventana en donde estoy yo. Y veo sus miradas y obviamente veo sus vestimentas. Y juzgue si lo hacen para causar lástima o circunstancialmente se pararon. Juzgue como quiera. Pero cuando yo veo eso, hermano, no una, muchas ocasiones, me levanto, he comprado comida, me he salido del restaurante y se las he dado. Yo creo que no he sido el único que lo he hecho. ¿Por qué lo hace, pastor? ¿Lástima? No, es compasión. Es porque si yo tengo la oportunidad de poder bendecir a alguien con un café, con una soda, con una hamburguesa, con algo que ya esté en mis manos, que yo traigo todavía en cuenta un poco extra, yo lo quiero compartir. Esas personas obviamente ya no las vuelvo a ver en la vida. Pero lo que te quiero llevar a ti es a esto. Tú y yo estamos rodeados de personas que nos consta que están viviendo en adicciones, en depresión, en confusión, en negatividad, alejados de Dios, en una actitud totalmente contraria al evangelio. Y si te pones a pensar, estamos actuando de la misma manera, como muchas personas le hacen, que simplemente nos damos la media vuelta. ¿Y qué hacemos, hermano? Nada. Simplemente decimos, bueno, pues ni modo, así le tocó vivir, así quiere vivir, así está viviendo, como muchos les han dicho. Pero ¿sabes qué? La realidad es que es nuestro deber. Es nuestro deber. Tanto como ayudar a un indigente, porque la Biblia dice que el que da al pobre a Jehová presta, tanto como es nuestro deber compartir la fe. Esto no es una opción. Esto no es qué tan pecador se ve la persona para ver si merece escuchar el evangelio. Muchachos, obsérvense en las escuelas. Mira a los más perdidos, los más rebeldes, los que están en depresión, los que no quieren nada con Dios, los que no creen en Dios, los que sus padres están dividiéndose o divorciándose. Ellos son los que necesitan el evangelio. Hermano mío, miren su trabajo.
aquel que llega crudo, aquel que simplemente está hundido en la pornografía, aquel que simplemente está de negativo, aquel que siempre está en contra de todo. Ese es el que necesita escuchar el evangelio. Por eso Jesús les dijo a estos hombres: los haré pescadores de hombres, porque estaba mirando el evangelio como un evangelio que se iba a expandir sobre de ellos mismos. Y precisamente, cronológicamente, así se expandió el evangelio. Uno murió en una cruz. Y de acuerdo a los narradores, solo uno estaba a un lado de la cruz, y es Juan. Cuando le dijo: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Cuando él muere, se van 11 de ellos a esconderse. Jesús se acerca a ellos, y ya había un grupo de 500 esperándole en el momento de la resurrección, de la ascensión. De esos 500 comenzaron a practicar el evangelio al punto que llega a Antioquía, y dice la palabra de Dios que es cuando los llaman por primera vez cristianos. Dicen los estudiosos que las iglesias en el Nuevo Testamento, de la iglesia inicial, no eran edificios, hermanos. No eran edificios, no eran lugares como estos, porque para empezar había mucha persecución. ¿Sabes qué eran? Eran casas, eran catatumbas, en donde los creyentes, a sabiendas de que podía costarles la vida por ser cristianos, no dejaban de compartir el evangelio. Hoy en día el cristiano tiene que retomar y comprender y volver a asociar su salvación, el evangelio, con que no debemos dejar de compartir el evangelio. ¿Cuántas personas les has hablado del Señor esta semana? ¿Se lo dejas a las redes sociales? No está mal, pero es nuestro deber. Pastor, tengo tantos problemas, tengo tantas necesidades, tengo tantas dolencias, que para mí predicar el evangelio es difícil. No es difícil, es un deber. Pastor, es que no estoy en mi mejor momento para hacerlo. ¿Tú piensas que estos hombres estaban en su mejor momento? Uno de ellos le dio la espalda y le dijo que no lo conocía. Inclusive hasta blasfemó, y me refiero a Pedro. Otro de ellos, cuando fue apresado, lo agarraron por la túnica y salió desnudo. Otro de ellos lo traicionó, y los otros estaban atemorizados en una casa en donde nadie los podía identificar. Eran tan humanos como nosotros, pero comprendieron que el evangelio no consiste en obtener un beneficio o una bendición y quedarse con él. ¿Sabe cómo veo yo hoy en día el evangelio? Como cuando las personas encuentran una buena tienda en donde venden barato y empiezan a beneficiarse de esa tienda, y no quieren decirle a la gente dónde está esa tienda, porque saben que después, al hacerlo, ¿qué va a suceder? Otras personas van a llegar y no les van a dejar nada. ¿Has figurado alguna vez que aquí en este lugar o en otro lugar esté tu supervisor de tu trabajo con sus manos alzadas adorando a Dios? ¿Has figurado alguna vez esa persona que te da tanto café cargado en el trabajo, que puede estar en un altar o que puede servir a Dios? ¿Has figurado a esa cuñada, a ese yerno, a esa suegra, que tú dices de lejecitos surge, y lo puedes ver creciendo en el Señor en algún lugar? ¿Has figurado a tu vecina, a esa que nomás está asomando por la ventana a ver qué estás haciendo, viniendo a la misma iglesia que tú? ¿Has figurado? Está estadísticamente comprobado que los cristianos no lo hacemos, hermanos, porque queremos solamente el beneficio para nosotros. Diría alguien, pues que prediquen los que saben predicar.
Órale, pastor, vaya y dele. Los líderes, es que en realidad el llamado es para todos. Yo le quiero pedir en esta tarde que hagamos un compromiso con Dios. No un compromiso de palabra, un compromiso con Dios. A mí se me enseñó, como a algunos de ustedes, que cuando yo piso el altar, no vengo para que los demás me vean. Yo vengo a comprometerme con Dios. Rara vez usted me ve en un altar. Yo tengo mi altar privado. Pero cuando piso un altar o cuando doblo mis rodillas es porque yo estoy comprometiéndome con Dios. No me lo tome para mal, lo diré con mucho aprecio. No es de mi incumbencia que usted me vea doblar rodillas o no. Ay, así como para que el pastor está orando. No, me va y me viene. Porque para mí doblar mis rodillas y pisar un altar es porque me estoy comprometiendo con Dios. No con usted, ni con mis hijos, ni con mi esposa, con Dios. Y yo le empiezo a decir a Dios, a ti me quiero comprometer en esta área de mi vida. Y yo quiero hacer un llamado a aquellos que se quieren verdaderamente comprometer con Dios, no conmigo, con Dios. Y digan, este evangelio es necesario. Que así como yo me arrepentí, otros se arrepientan. Otros conozcan. Y yo le aseguro que más pronto de lo que usted se imagina, tu boca y tu vida se convertirá en un evangelista a donde quiera que tú vayas. Tal vez vas a ser perseguido, porque ellos fueron perseguidos. Tal vez vas a ser castigado, condenado, todos ellos fueron. Pero ¿qué más da, hermanos? Si la gracia es suficiente, la gracia es suficiente. La gracia es suficiente. ¿Qué más da? Que en el trabajo nos digan, no me interesa. Bueno, eres tú y Dios, tu boca te está condenando. Pero cuando la gente empieza a entender y conocer que los verdaderos cristianos somos los evangelistas del Señor, realmente se comienza a ver un cambio. Póngase de pie en esta.